Terminó la espera por la terna para el fiscal y es que a pocas horas de que este ente de control determine si le da medida de aseguramiento al hijo mayor del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, luego de la imputación de cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Petro envió a la Corte Suprema a uno de sus hombres de confianza y director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, para de manera oficial entregar la terna para el nuevo fiscal general de la Nación, que reemplazaría a Francisco Barbosa. Ante la Honorable Corte Suprema de Justicia me permito presentar terna para la elección del próximo fiscal general de la Nación, a saber, Ángela María Buitrago Ruiz, Amelia Pérez Parra, Amparo Cerón Ojeda. En la misma carta, Petro les pide a los magistrados designar un fiscal ad hoc para el caso de su hijo Nicolás. En cuanto a las indagaciones o procesos penales que involucren a miembros de mi familia, les solicito que consideren la posibilidad de designar un fiscal ad hoc, para que no haya dudas respecto a la transparencia de estas. Tras conocerse la entrega de la terna, que por primera vez en la historia está conformada por 3 mujeres para ocupar el más alto cargo a nivel judicial, el presidente Petro se pronunció. He escogido 3 mujeres con profunda experiencia en el derecho penal y en el ejercicio de su vida profesional como fiscales para integrar la terna para designación de fiscal general de la Nación. Las 3 tienen un común denominador. Todas arriesgaron su vida por defender los derechos de los seres humanos en el peor momento del genocidio desatado en Colombia. ¿Pero quiénes son las elegidas? Ángela María Buitrago es conocida como la fiscal de hierro. Llegó a la fiscalía en 2005, en la administración del fiscal Mario Iguarán, y fue la encargada de la investigación por la toma y retoma del Palacio de Justicia. Por su trabajo, varios militares fueron investigados y juzgados. Buitrago es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas en la Universidad Externado de Colombia. También es magíster en Derecho Penal y doctora en Derecho y en Sociología de esta misma universidad. Amparo Cerón lideró algunos de los procesos más importantes de Odebrecht y puso contra las cuerdas a Roberto Prieto, Luis Fernando Andrade y José Elías Melo, entre otros. Cerón Ojeda es abogada especializada en administración pública y en derechos humanos. Amelia Pérez llevó varios casos asociados con el paramilitarismo, sobre todo en torno a Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, quien está en trámite de ser gestor de paz y de ser deportado a Colombia luego de su designación. En el 2003 le designaron la investigación por el atentado terrorista de las FARC al Club El Nogal. Pero su designación duró poco, pues en ese mismo año fue relevada del caso y salió de la Fiscalía General por las constantes amenazas y el riesgo latente para su vida. Esta razón la llevó a vivir en el exilio en Canadá. En el 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares de protección. Ahora el balón queda en el campo de la Corte Suprema, la cual tendrá que decidir quién de estas 3 mujeres puede ser el reemplazo del fiscal Francisco Barbosa, quien estará en su cargo hasta el próximo 5 de febrero de 2024. Bueno, y este anuncio de la terna para la Fiscalía ha generado todo tipo de reacciones en los diversos sectores políticos. Algunos consideran que es temprano para anunciar esta terna, pero eso sí, la mayoría coincide en que es importante que las ternadas sean mujeres. Estas 3 mujeres tienen la experiencia y la idoneidad, reconocida por diferentes sectores académicos y políticos del país. Mujeres que han investigado el tema del Palacio de Justicia, mujeres que han investigado masacres como la de Laro y Trujillo, que han investigado el caso de Odebrecht. ¿Qué se le pide a una fiscal? Que no sea ni del gobierno, ni del Congreso, ni de las Cortes, que sea de la justicia. Lo que llama más la atención es la solicitud que hace el presidente Petro a la Corte Suprema de Justicia en medio de la investigación de su hijo Nicolás Petro. Pedir que se nombre un fiscal ad hoc es una muestra de respeto por las instituciones y la separación de poderes. Pues le parece a uno un poco temprano y que trata como de debilitar lo que le queda de gestión a quien está investigando al hijo del presidente, que es el actual fiscal Barbosa, porque no es coincidencia que esto salga precisamente cuando lo acaban de imputar. Evidentemente aquí hay un propósito del presidente de hacer sentir al fiscal que su mandato se acabó. Yo celebro, por otro lado, que sean mujeres. Yo creo que es muy bueno
que vayamos a tener una fiscal mujer. Me parece que es una buena terna, me parece que tiene todos los elogios por contener solo mujeres capaces de liderar ese gran monstruo que es la Fiscalía General de la Nación con tantos retos que tiene en frente. Creo que es una muy buena oportunidad para que también en el Congreso de la República empecemos a hablar de esas reformas que necesita la Fiscalía para ser un ente más consciente de la necesidad del pueblo colombiano en materia de justicia. Adhiero, me encanta que sean mujeres. Eso es me parece fantástico. No es un tema pero lo importante es que no se quede en una terna de mujeres, sino que quede una fiscal general de la nación. Creo que sería, no por ser mujer, sino porque en Colombia sobran las mujeres que tienen la capacidad para asumir la Fiscalía General. Ahora, se ha sorprendido el momento. Claro que el presidente pues podía ternar de aquí a diciembre cuando quisiera, porque pues el fiscal se queda hasta febrero. Madrugó, Paula. Pero sí sorprende el momento. Él había dicho hace un tiempo a medios de comunicación que iba a pasar la terna en diciembre y bueno, lo hace justo un día después de que pasa todo esto que pasa tan mediático en la Fiscalía con su hijo. Es la primera cosa que sorprende. Pero bueno, son mujeres, la verdad, que han llevado casos importantes de Odebrecht, han estado en investigaciones relacionadas con los desaparecidos del Palacio de Justicia, también con casos de paramilitarismo. Vamos a ver qué decía entonces la Corte. Sí, yo creo que es una terna muy buena. El momento no es el más oportuno. Muy buena por varios motivos. En primer lugar, no solamente porque sean mujeres, digamos que de ahí va a salir una mujer casi con seguridad, porque a la Corte Suprema de Justicia le va a quedar muy difícil devolver esa terna. ¿Por qué? Si las tres son muy buenas penalistas, las tres fueron fiscales importantísimas, las tres conocen el funcionamiento de la Fiscalía, es decir, mejores credenciales desde el punto de vista profesional, técnico y académico no pueden tener, pero no solamente credenciales en ese sentido, sino también el conocer algo que decía el presidente Petro en su mensaje, lo que es luchar por los derechos humanos en el país. Entonces creo que la terna es muy buena y creo que a la Corte Suprema de Justicia le va a quedar muy difícil, si es que es su intención, sustraerse a elegir una de estas tres nominadas. Ustedes han visto los casos que llevaron en el pasado, Palacio de Justicia, el caso de Odebrecht, el caso de las masacres de Laro y Trujillo, casos contra Carlos Castaño, contra Salvatore Mancuso, mejor dicho, mujeres templadas, mujeres berracas, para decirlo en pocas palabras. Ahora, ¿era este el momento? Como lo estábamos diciendo, le quedan 6 meses por delante al fiscal. Y eso de empezar a meter presión, de empezar que se hable de una fiscal, de otra y qué sé yo, pues empieza como a quitarle el piso al fiscal general de la Nación justo en el momento en que pues, se ha lanzado en contra de investigación y acusación fuera de eso, imputación de cargos contra Nicolás Petro, contra el hijo del presidente. Acuérdense ustedes que el presidente de alguna manera había tomado distancia de Nicolás Petro y en las últimas 24 horas ha hecho 2 movidas que se mueven o que se van direccionadas en un sentido un poco contrario. La primera, el haber lanzado un tuit ayer mal redactado, como son la mayoría de los del presidente, pero con un sentido muy claro. La familia está por encima de todo y te manda un saludo tu hermana XX y qué sé yo. Es decir, tratando de restablecer lazos familiares después de que 5 o 6 días atrás había roto cobijas con Nicolás Petro. Pero ahora el presentar esta terna parecería una reacción a el hecho de que la Fiscalía está avanzando contra su hijo. Ahora bien, dicen quienes conocen el tejemaneje de la Presidencia de la República que desde la semana pasada se había anunciado que esta semana vendría esta terna. Vaya uno a saber. En todo caso, creo que la Corte Suprema de Justicia no tomará ninguna decisión en lo que resta del año, probablemente en el mes de diciembre, porque la Corte no tiene ningún interés en desestabilizar la rama judicial, quitarle piso al fiscal general, etcétera, etcétera. Y eso sí, muy importante lo que ha dicho el presidente. Para el caso de mi hijo, pueden nombrar fiscal ad hoc de aquí en adelante. Y eso es clave porque este caso va para largo, más allá del periodo del actual fiscal Barbosa. Por lo tanto, un buen punto que se suma al buen punto de haber presentado una excelente terna.